Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Y en esta tarde vamos a presentar al maestro Alfredo Carrera López, quien nos va a hablar del archivo Porfirio Díaz y Manuel González. El maestro Alfredo Carrera López publicó la novela juvenil Vida Extra, los libros infantiles Los Últimos Días y La Tenebrosa Noche de Jimmy. Esa es su última publicación, 2020. Los libros de cuentos pequeños, Lugares para la Perversión y Urbanodontes. Además, Samniótico, el libro de poesía Naufragio, Bananda. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, es maestro en Estudios del Discurso y actualmente cursa el doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán. Ha impartido clases a nivel secundaria, preparatoria y licenciatura. Maestro, bienvenido. Le vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rebeca. Buenas tardes a todos. Yo elegí o me gustaría quería hablar sobre el archivo Porfirio Díaz y Manuel González, porque es un archivo que he consultado, creo que es como el que he consultado, que sé, como el más importante, y en realidad todo parte de la investigación que estoy realizando a la tesis doctoral sobre el gobierno estatal, el gobierno de Venustiano Morales cuando fue gobernador de 1881 a 1885 de Michoacán. La investigación en principio en realidad parte del archivo de la familia Campero Calderón y específico sobre su colección Venustiano Dorantes, que incluye pues una gran cantidad de archivos y principalmente una parte de la correspondencia interna del gobernador en su periodo como gobernador de Michoacán precisamente. Y les puse como título a Carlos González Ureña porque es un personaje que prácticamente es desconocido, a pesar de que aparece continuamente en este periodo precisamente la correspondencia de los presidentes de Manuel González y de Porfirio Díaz, y de acuerdo a la comunicación que tuvieron entre ellos, entre los presidentes y Carlos González Ureña, él participa en las decisiones de las elecciones de una manera mucho más importante de lo que pudiéramos imaginarnos. Anticipando toda esta introducción que he hecho, voy a explicar primero que la colección Venustiano Dorantes consta de unos 11,000 documentos, entre las cartas en su mayoría y otros documentos como el baño que hacen gobernador, o más bien anuncian que es gobernador Venustiano Dorantes, entre otros documentos. Y que es mi fuente principal, y la otra fuente principal es el archivo Porfirio Díaz y Manuel González, que está en la Universidad Ibero, bueno, en la Iberoamericana, Ciudad de México, y que que está en la Biblioteca Clavijero. En la Biblioteca Clavijero está un archivo histórico, o el concentrado de los archivos, porque tienen archivos de distinta índole. Por ejemplo, en los archivos como tal está el de Acción Católica, el de Alberto Salinas Carranza, Haciendas de Tlaxcala, incluso la parte del Archivo Secreto del Vaticano, actas de Cabildo de la Ciudad de México, y en los archivos se encuentra el de Manuel González. El de Manuel González es una colección muy extensa de cartas, pues toda su correspondencia prácticamente, y está dividida en varios temas. Uno de los temas es la Hacienda de Laureles, que también la reviso yo por algunos motivos que te explico, y hay otros temas de otras haciendas que también tenía Manuel González, y
su correspondencia como presidente y en general la correspondencia que tiene en su vida. Y el de Porfirio Díaz, que es muy amplio, estamos hablando de un total de más de 800,000 documentos, y las colecciones están Porfirio Díaz, Golpe de Estado de Chile, 1968, hay colección de fotografías, de fútbol, de otro tipo de cosas. Entonces, todo el archivo Olivero está, tiene colecciones, tiene archivos, y además este archivo tiene, la Biblioteca Clavijero también tiene una sección de libros raros y antiguos, varios incunables, y tienen uno en específico que en general no se encuentra en otras bibliotecas del país. Es único en existencia, por eso no se le puede tomar fotos, obviamente. Pero bueno, el archivo es muy generoso, porque solamente hay que hacer una cita. Entienden o lo tienen muy claro que es un archivo público, sobre todo en estas dos partes de Manuel González y Porfirio Díaz, y solamente que hacer la cita y presentarse, ¿no? Y como están muy bien tratados los documentos, no se ocupan guantes, bocas, nada en absoluto, ¿no? Que es una gran ventaja. Sobre el archivo de Manuel González, es muy atractivo porque, bueno, no está digitalizado, aunque sí hay un catálogo general de qué hay en las cajas. Está ordenado por cajas. Cada caja en general corresponde a un mes. Esa caja incluye 5 como pequeños folders que se hace con papel que tiene baja acidez, en el que va como doblado, casi como si fuera un bañal, y adentro va una cantidad de cartas o hojas u otros documentos que se han incluido de la correspondencia. Y cuando solicitas en específico, bueno, pues te prestan la caja y vas sacando todo esto, y está ordenado por fechas las cartas. El gran atractivo que tiene es que están todas. Entonces, pues un mes, si uno va con poco tiempo, pues tendrá que dedicarle una hora en pasar simplemente carta por carta, y además cuidar que no se dañen. Algunos que están maltratados ya están en un film transparente para que no se maltrate más. Y entonces es pues toda la correspondencia del presidente, que puede incluir cualquier cantidad de cosas. Y en algunos meses es muy chistoso que, como es su cumpleaños, como ha sido su cumpleaños, entonces recibe el doble de misivas en las que se le felicita por su cumpleaños o por su santo, o cuando inicia el año, o cosas por el estilo. Gracias. ¿Me puedes pasar el internet? En el caso de Porfirio Díaz hay una revisión mucho más exhaustiva. Gracias. Y hay índices, está descrito en los documentos que hay. Hay una mayor atención en el de Porfirio Díaz. Y yo ahí, mi primer acercamiento a este acervo, a esta colección de Porfirio Díaz, fue por el libro de Jesús Guzmán Uriostegui, que es lo voy a poner aquí, no me voy a poner la portada, pero se llama Fuentes documentales para la historia del porfiriato en Michoacán, colección de Porfirio Díaz, periodo 76 al 84. No cumple, no llega al periodo cuando yo lo reviso, que es el 85, cuando vuelve a ser presidente Porfirio Díaz, pero fue una muy buena guía cuando yo no conocía los documentos. De manera general, además, en la colección de Porfirio Díaz hay muchos que ya están digitalizados, por lo que no hay que revisar los documentos. Es raro los que no están, o revisarlos ya con cuidado, o no están digitalizados, entonces uno se tiene contacto con ellos, y también es una gran facilidad porque se bajan por completo a una USB los documentos, y no hay que tomar fotos. En el caso concreto,
Carlos González Ureña aparece y además tiene un lenguaje que es muy especial. Me imagino que era un tipo bicharachero que además se burlaba de pronto de las personas, pero mostraba un lenguaje especial. Yo les puse aquí la única semblanza que he encontrado cuando él estuvo como magistrado propietario de la Suprema Corte de Justicia en el 83 y el 87. El 30 de mayo, bueno, o sea, no es una semblanza, sino que es lo que él hizo, ¿no? Y es lo que he encontrado así en concreto sobre él. Hay algunas información en un blog de internet que no es una información fehaciente, no la puedo usar, realmente no tengo claridad si es cierto o no, que aparecen algunos recitales de piano. Y lo que sí aparece en algunos libros es que era hijo del conocido médico Manuel González Ureña, y además tenía parentesco con Miguel Silva y algunos otros personajes de la ciudad de Morelia. Ahí les incluí nada más pues su firma, y abajo es como se encuentra el archivo histórico de la Universidad Iberoamericana. Pero este es el tono de sus cartas, que son muy divertidas, y que además es muy expresivo, pero muy exagerado. Dice, por ejemplo, este es un fragmento nada más. Está refiriéndose a los candidatos que los posibles candidatos que hay a la gobernatura. El primero, imperialista, encarnizado y fanático, tonto e ignorante. Persiguió a los republicanos en aquella época. Su triunfo sería la apoteosis de los clérigos y de los retrógrados. Su mecenas, su protector, es Dorantes. Don Francisco Menocal, pobre de espíritu, sin talento, sin juicio, sin patriotismo, ideas fijas ni respetabilidad, parodiaría a Carlos el Hechizado, a don Enrique el Doliente. Sería un gobernador de potarra. Es preferible luchar contra un tirano que estaba mandado por un arlequín. A la risa de compasión o de burla es preferible morir a puñaladas. Los hombres que han mandado hombres o héroes, hijos de Michoacán, han perecido en el glorioso patíbulo erigido por la tiranía. Morelos, Iturbide, Ocampo, degollados, fueron mártires. Menocal no puede, no debe escribir como gobernante su nombre en la historia mientras no se borren a aquellos héroes. Pero tiene una pluma muy, muy afilada, pero también tiene momentos casi ridículos, ¿no? La gran ventaja de las cartas es que en general va acumulando todo, ¿no? Entonces, y en el caso particular de Carlos, de este personaje, es que algunas las escribe con varios días, entonces tarda algunos días en mandar la carta, que además es muy enfermizo, se enferma con mucha facilidad y avisa que está enfermo además. Pero hay cartas que se contradicen una página a la otra, ¿no? Dicen, no hay candidatos. No, sí hay candidatos. El candidato es de Dorantes. No es de Dorantes, es de Manuel Estrada. Entonces, y ¿cómo conocen a Manuel González? Manuel González fue gobernador de Michoacán en 1877, y en su memoria, entre las personas que menciona que es a Prudenciano Dorantes, que fue el gobernador, también lo menciona a él con agradecimiento a Carlos González Ureña. Entonces se conocen muy bien, y además Carlos González Ureña tiene un gesto con Porfirio Díaz, que es enviarle la firma de Morelos, que su familia la había heredado, no sé qué, la verdad, y con Manuel González, como trabajó directamente como secretario del juzgado, conoce muy bien la parte legal como abogado, y entonces la comunicación es distinta cuando es presidente Manuel González, y le pide pues le pide trabajo, porque como estaba en otro puesto y ya no puede regresar como juez, estaba como juez, no puede regresar como secretario, pues necesita un trabajo que le dé el presidente. Por lo tanto, lo que hace es que le escribe, le dice, yo daría mi vida completa por usted, ¿no? Es una lealtad así, casi muy rara de ver, ¿no? Y de leer, además, en ese momento, lo dice, pero lamentablemente
pues, su recomendación no va a servir de nada porque el gobernador Octaviano Fernández, que además es un villanazo también en esta historia, en las cartas por lo menos, no me va a ayudar. Al final logra que le den una posición federal a inicios de 1881, cuando va a ser la elección, y además se escriben algunas cartas, telegramas, para que pongan atención en que la terna tiene que ganar él, ¿no? Le interesa a la federación en los que está trabajando en Michoacán, que sea Carlos González Urena. Entonces hay una serie de información que va a ir bien. Además de todo esto que estoy explicando, en el acervo de Prudenciano Dorantes, lo que yo he revisado son más o menos 4,000 cartas, hay información que no corresponde a esto de Carlos González Ureña, que también son, bueno, una cantidad mucho mayor de cartas, obviamente. Pero lo que me llama la atención es que el nombre empieza a aparecer en muchas cartas de los dos presidentes y empieza a hacer una serie de cosas así que no tendría que haber hecho, ¿no? Se toma ciertas licencias aparte de lo que él tendría que haberlo hecho, y creo que yo no he encontrado que haya una revisión, pues, de esos años en los archivos de Porfirio Díaz y de Manuel González. Entonces, por eso además me llama mucho más la atención. Pongo un ejemplo y avanzo un poco más para dar algunos generales nada más y poder ir cerrando. Cuando está terminando la elección, cuando está terminando la gobernatura de Prudenciano Dorantes, en 1885, tiene la mala suerte de empezar a recibir de la oposición un montón de ataques de todo tipo, ¿no? Además hay unos muy simpáticos porque lo que hacen es hacer sonetos en contra del gobernador y repartirlo como si lo hubieran impreso en México o hayan impreso aquí, ¿no? Y hay una serie de conflictos que tienen que ver con la parte religiosa, porque los periódicos, hay una imprenta que imprime 3 periódicos y es de los protestantes, y todo el mundo sabe que es de los protestantes, pero ellos dicen, nosotros no somos protestantes. Entonces, están en un bien y va, pero sabemos que es la oposición que se menciona en todo momento, que es la oposición. Y uno de los editores, que es Luis González, tiene un pique con muchos, con el presidente incluso, con Manuel González, porque compró una hacienda que era Hacienda de Laureles muy ventajosamente, y luego se llevó los puentes que eran para el lago de Cuitzeo, y luego, ¿no?, en la calzada del lago de Cuitzeo se los llevaron a la Hacienda de Laureles. Entonces, bueno, es todo un asunto que no va a acabar el resto de contar, pero lo que pasa es que asesinan a Luis González, entonces Prudenciano se ve muy golpeado en su situación política y no puede, le va a costar mucho trabajo entregar la gobernatura a alguien más. Y lo que hace Carlos González Ureña es empezar a escribir la Porfirio Díaz, empieza a empezar a darle las opciones, y casualmente llega Mariano Jiménez a Michoacán como jefe de la Armada, del Ejército en Michoacán, que cambió toda la división de cómo se hacen las zonas, y lo que hace es que le dice al presidente, pues, que tiene que ser Mariano Jiménez el candidato, y está de acuerdo también Prudenciano Dorantes, y se le ocurre que es una muy buena idea ir a decirle que, pues, que lo quieren de candidato y que debería decir que sí, pero que solamente espera respuesta a su sí o si no, y empieza a explicarle que cuando fue gobernador y su amistad con Porfirio Díaz, ¿no? Es una carta más o menos de 4 o 5 páginas, y Mariano Jiménez, que es un tipo muy militar en su forma, le contesta, no quiero, o sea, no le voy a entrar, y entonces se vuelve un problema, que es donde acaba prácticamente, pues, la carrera como operador político de Carlos González. Entonces, en este periodo del 81, cuando recibe el puesto, al 85, cuando finaliza este cargo que él se pone, porque cuando pasa esto de Mariano Jiménez, Porfirio Díaz dice, usted no tendría que haber dicho nada, o
sea, no le tocaba a usted, es mi amigo, finalmente. Y Prudenciano aprovecha para quitárselo de encima y dice, oiga, este señor que está loquito, y se mete siempre en política, ¿no? Entonces, las cartas solo tienen esta honestidad terrible, y cuando se les olvida que están diciendo y van a otro tema es cuando salen las cosas increíbles, ¿no? Más o menos lo que me interesa es que estos dos archivos, el de Prudenciano Dorantes y el de Porfirio Díaz, se van se van juntando, van cruzándose las cartas, y entonces en las de los presidentes no están todas las copias de las cartas que enviaron, pero sí hay algunas que podemos tener claridad. Y en las cartas que envía Prudenciano Dorantes sí existen las cartas que envió, entonces está la copia y está el original allá. Entonces hay como certezas de que sí, la comunicación sí llegó. No sé si hubo una respuesta clara y evidente, además de lo que están mencionando las cartas, ¿no? En este caso lo pongo porque es el que se dueña de esta narrativa por todo lo que está haciendo es Carlos González Ureña, cuando llega como juez de distrito, cuando lo coloca el presidente, y además cuando llega como juez le dice, oiga, hay una hacienda aquí que están vendiendo que está muy buena y está muy barata. Algo que ya no se ve. Ya ha cambiado por completo. Y entonces empieza él a querer vendérsela, pero para que se la compre el cuñado del presidente. Cuando están a punto de cerrar esa compra, voy a poner para... Cuando están a punto de comprar esa compra, comprar esa hacienda, el asunto, dice el otro, no, es muy caro, yo no puedo hacerlo, entonces se le entrega al presidente y dice, bueno, yo me la llevo, yo pago por la hacienda, y entonces el juez empieza a hacer toda la tramitología que hay que hacer, porque además estaba asignada la hacienda a los bienes públicos, y entonces es para financiar escuelas y este tipo de cosas que se hacía antes. Y lo que pasa es que cuando finalmente la compra, después de todo un asunto las cartas son muy extensas sobre este asunto de Laureles, en los dos fondos, porque además está involucrado el gobernador en cómo la va a comprar, qué va a ir allá, todo un asunto, y administrativamente cómo lo va a hacer para pagar los impuestos que debe la Hacienda desde hace mucho tiempo, y cómo se va a resolver. Y además de todo, que es otro asunto más grave, es que hacen un camino a la hacienda para que pueda sacar lo que produce la hacienda de manera sencilla, que tampoco se hace ahora. Y en este caso hay muchos telegramas que están en clave. Entonces son hojas y hojas de un manual para explicar qué corresponde a qué y en qué tipo verbal y ese tipo de cosas, que aquí hay un ejemplo de estas claves que son muy extensas, y entonces no se va a ver, pero hay una palabra y al lado dos dígitos, y el verbo, además, si va acompañado de otro término, cambia por completo cómo se va a conjugar, si es antes o es después. Entonces, y algunas palabras se podían poner, pero significaban otra palabra. Entonces, empiezan a hacer este asunto, pero hay unas cosas que no le resultan. Por ejemplo, Carlos González Ureña usaba la clave del gobernador anterior, que es la que tenía, pero nunca o sea, cuando no la envía para que se la cambie por la nueva. A mí me parece muy raro cómo mandan la carta, mandan la clave y no se pierde en el correo, no hay nadie que se la robe, nadie la copia, ¿no? Sino que es como de mucho cuidado. Y bueno, hay una serie de cosas que este hombre dice que son increíbles, ¿no? En una carta, que es la que está aquí, la de marzo del 81, dice: rodearé el lago de Pátzcuaro, veré y hablaré con los indígenas de una multitud de pueblos que me proclaman por su rey Calchonzin, y me dan que dan 10 a 12 mil votos en las elecciones. Y entonces además dice:
Si me necesita, mándeme un telegrama, va a llegar gente hasta donde yo esté, que sabe que voy a estar allá. Una carta más adelante, unos meses después, dice que necesita apoyo para un pobre coronel que vive en Paz por allá y que además es especial y particularmente importante porque habla español y tarasco. Y lo siguen de 10 a 12 mil indígenas de los mismos pueblos. Entonces, el uso de información es muy conveniente, ¿no? Y claro que además, este movimiento que va a hacer para asignar unas tierras y cambiar otras, tiene que ver con la muy famosa hacienda de las Bellas Fuentes, que nunca logra resolver unos límites de tierra, entonces es un asunto más o menos grave, ¿no? Que hace movimientos así extraños, ¿no? Finalmente, un tema que además siempre está presente, que es la prensa, que es lo que mencionaba un poco sobre cómo funcionaba, pero acá el asunto es que a Carlos González Ureña lo acusan de escribir en un periódico, le avisan al presidente que él escribió a favor, cuando es un juez que no se puede involucrar en asuntos electorales, ¿no? Pero él empieza a escuchar los rumores, dice, no, es que el Renacimiento está pagado por Octaviano Fernández. Y otra carta dice, no, es que el Renacimiento es de Manuel Estrada, está pagado por no sé qué. No, es que eso es, entonces, no se tiene claridad, igual que el día de hoy, quién está atrás de los medios de comunicación en realidad, ¿no? Cómo se está funcionando, quién está pagando eso, y además era mucho más común entonces que aparecieran periódicos, porque no había forma de hacer como una campaña política si no era por estos medios impresos. Y bueno, hay toda una serie de asuntos que van creando las elecciones, ¿no? Porque además llega a niveles en serio leales, pero extrañísimos, ¿no? Octaviano Fernández, que es el gobernador anterior, Porfirio Díaz, había comprometido a todos los prefectos, que son los jefes de las regiones del Estado, a que todos trabajaran para su reelección. Al poco tiempo se entera el presidente y dice, no puede él porque ya lo eligieron una vez, ya ha sido electo, no puede ser electo otra vez. No puede haber una reelección en este Estado, ¿no? Y lo que sucede es que entonces quiere que sea su hermano, luego quiere que sea alguien más, hasta que le dice, presidente, ¿sabes qué? Ven, vamos a platicar, ¿no? Como a niño de 4 años vamos a ir a platicar al baño, a resolver este problema que tenemos. Y cuando vuelve Octaviano Fernández, además le dice al presidente en la carta, yo voy, pero aquí todos sus amigos me están tratando muy feo y yo no soy un villano, ¿no? Y cuando regresa, y además lo regresa escoltado el presidente hasta Morelia, con 3 escoltas, avisa a Carlos González. Pues yo no creo, porque ese señor es un traicionero, y al final, una carta después dice, ya fui y abracé a Octaviano Fernández, somos amigos, aunque haya hecho unas cañonadas, haya hecho unas cosas terribles contra mí, ya lo voy a perdonar por usted, ¿no? Entonces, empiezan a trabajar con Octaviano Fernández y con toda la oposición para que Prudenciano Brantes triunfe. Que hay todo un asunto en asimetría de información, porque pasa una cosa y luego no es otra cosa, se hace la neutralización y al final las audiencias cambian, ¿no? Hay un asunto nada más ahí en las elecciones, pero no tiene que ver con un asunto que hay un pánico epistolar, pero es porque cuando se están arreglando quién va a ganar en cada diputación, hay algunas personas que están asignadas en cada población para que los votos sí estén dirigidos hacia un candidato. Por lo menos en la parte epistolar siempre se dice, no hay problema, va a ganar porque tengo muchos amigos, ya escribía y tal, y el gobernador escribía
antes de las elecciones muchísimas cartas a los prefectos y a muchas personas importantes, y yo les decía a las personas importantes que escribieran a otras personas que tuvieran el poder del voto. Hay incluso una serie de cartas que empiezan, que escribe el presidente Manuel González antes de la elección de Prudenciano Dorantes a los militares, y los militares contestan de acuerdo que usted me está diciendo, y ahí están las traiciones terribles, ¿no?, en las cartas. Hay uno que dice, aunque el gobernador Octaviano Fernández me dio un puesto súper bueno, no es tan inteligente y está bien. Si usted dice que Prudenciano, está bien Prudenciano. Entonces, es un juego muy extraño. En este caso es una cosa muy grave que parece que no pasa a mayores, que en el distrito de Apatzingán tenía que ganar Antonio León tras los ceros, y en una cosa extrañísima le gana la oposición. Logran engañar a los que estaban ahí organizando la elección y ganan. Y cuando empiezan a entregar las tarjetas de que ha ganado, que se presente en la Cámara, pues se la dan al que no gana y se va a la Cámara. Y el otro se queda sin poder hacer nada porque no hay a quien reclamarle, ¿no? O sea, no existe la manera en que lo pueda hacer. Y además, el prefecto que estaba ahí era muy joven y muy nuevo, entonces para las elecciones del 85 le dicen aguas, porque si lo vuelves a hacer igual de mal no va a estar mal. Estás equivocando mucho. En fin, hay muchísimas cartas que sería imposible poder platicar o poder estarlas conversando. Lo que sí creo es que en este archivo en particular, en este periodo además, la figura de Carlos González Ureña es mucho más grande de lo que no hemos alcanzado a ver, ¿no? Ahora yo espero lograr mostrarla, ¿no? En caso concreto, al final cuando se acaba la gobernatura de Prudenciano Dorantes, hay todo un asunto también porque cuando va a ser, ya es presidente Porfirio Díaz, y entonces ha cambiado prácticamente la forma de pensar las elecciones y la forma en que lo están aceptando, ¿no? Es cuando gana Mariano Jiménez y cuando está Carlos González Ureña, pues haciendo este tipo de comentarios terribles, ¿no? Michoacán ha de ser forzosamente o el baluarte de las instituciones liberales o una cartuja de fraile, ¿no? Va a estar en un momento muy álgido en el que él está totalmente en contra de la iglesia, buscando además, esa iglesia están haciendo esto y no pueden hacerlo, hay que confiscarla, y en ese lugar están haciendo, hay que confiscarlo, y el presidente ni le contesta, o sea, dice, sí, muy bien, usted haga lo que tenga que hacer como juez, ¿no? Y bueno, finalmente, las cartas me parece que son un reflejo del momento que se estaba viviendo y la forma en que se hacía, y además como era muy eficiente y llegaba con mucha anticipación, igual que los telegramas, cambia por completo la historia, ¿no? La historia que hay en las cartas no parece a la realidad, ¿no? Cuando dice en el periódico, una elección limpia, y cuando vimos atrás que se estuvieron medio matando porque quedara una persona u otra. Y me parece que bueno, es todo un asunto. Pero bueno, aunque nunca ocupó un puesto de elección, Carlos González tenía muchas amistades y mucha forma de conectar con las personas, sobre todo, insisto, porque tenía un uso del lenguaje que quisiéramos muchos, ¿no? Sobre todo este momento de exageración, de hipérbole, en ofender a las personas, es terrible.
hasta aquí me voy a quedar. Aunque fue muy desordenado, espero que más o menos clarifique un poco, sobre todo el archivo que es muy amable con los que van a revisarlo, pero insisto, en el doctor González, pues habrá que ir con muchísimo tiempo porque la cantidad de documentos a revisar es muchísimo. No hay un índice de carta por carta, como se lo hace con el caso de Porfirio. Muchas gracias. Gracias, maestro Alfredo. Bueno, yo un poco, al hablar sobre Carlos González Ureña, se puede pensar que es lo que hoy diríamos un operador político, ¿cierto? Entonces, esto por un lado, pero preguntarte sobre la información que presentaste es única y exclusivamente del archivo Porfirio Díaz y Manuel González, o también de las cartas que has trabajado desde ambas. Carlos González Ureña nada más aparece nada más en una ocasión con la colección de producción oral. Prácticamente todo está en Manuel González y Porfirio Díaz. O sea, la comunicación con el gobernador sí era directa. Ya fui a la casa de Prudencial y platicamos esto. O sea, entonces, realmente era oídos de los presidentes. Y la otra es que no hay realmente una biografía sobre él. No, yo lo he encontrado y he estado buscando, y sobre todo que, bueno, no sé cómo mencionarlo, pero estuve revisando trabajos de este periodo y hasta donde yo he buscado en estos años, no he encontrado a nadie que lo mencione, ¿no? O sea, por ejemplo, en otros trabajos que hay sobre Mariano Jiménez, que le echan la culpa al bingo, Mariano Jesús Torres. Mariano Jesús Torres le echan la culpa a él, que él lo propuso para gobernador con su pueblo libre, porque el Mariano le dijo, ¿no? O el presidente le dijo, cuando en realidad en las cartas eso no está. O sea, en las cartas es muy evidente que le preguntan a Mariano Jiménez y dice, yo no quiero ser gobernador, que además ya había sido gobernador de Oaxaca primero, y segundo, dice, bueno, igual que hicieron Mariano Fernández, dijo Porfirio Díaz, pues ven a México a platicar, ¿no? Vamos a platicar acá en Palacio Nacional, y yo creo que Carlos González Ureña intenta otra vez conseguir un puesto, igual que lo hacía el Pingo siempre que había una elección, porque lo hizo en 2 ocasiones, esto de ponerse a candidatear a la gente. Entonces se anticipan los dos y lanzan el periódico cuando el otro no ha aceptado ser un candidato. Entonces, pero yo no he encontrado esto. O sea, esto que yo es como, pues sí que es mi descubrimiento, podría haber cartas, no está. O sea, todo el mundo le echa la culpa al Pingo cuando en realidad iba a ser mucho más lento. Y la otra pregunta de ya curiosidad es, ¿cuántos hijos tiene Manuel González Ureña? O sea, Carlos y Adriana, supongo que más. No sé si tienes el dato, si no. Tampoco es muy preciso, porque además Carlos González, por ejemplo, dice en alguna carta, sin mi concuño, no sé qué, y resulta que no puede ser su concuño porque esa persona que menciona que va a ser diputada no tiene hermano. Entonces, o sea, la información que da es muy tramposo en algunos momentos, ¿no? Es así como, es como el amigo que no quieres tener porque te está mintiendo, o cuando te quiere necesitar algo, te está diciendo, ay, mira, pero qué bonita playa. No sabes cómo descifrarlo. Pero de que era un influencer de la época, ¿no era? No, sí era todo. Algo que no dije que me llama mucho la atención siempre en las elecciones es que Manuel González, Porfirio Díaz, siempre que le preguntan quién va a ser el candidato, insiste siempre, tengan paciencia a que el pueblo nos diga quién quiere que sea su candidato. Estamos tratando. Y cuando lo insisten ya más a Manuel González, dicen, oye, ¿quién va a ser? Dice, no sé. Y en una carta se pone, pues
no es que yo quiera, pero pues Dorantes es como un buen personaje, ¿no? Y hay un personaje, no estoy seguro de quién es, pero hay un personaje más o menos influyente que hace de diputado y le dice, oiga, yo creo que puede ser gobernador con un de tal. Dice, no, el más apto es por el que no, y ahí sí ya cambia el asunto, cuando ve que están levantando a un candidato, hay los hermanos Dudapa que siempre se olvidan sus apellidos, pero le dice, no, tiene que ser este. Pero sí es, no, sí, todo. Influencer. Gracias, Maestro. Quiero preguntar, en cuanto pusiste las elecciones de Apatzinga, que son 43, que son 43 personas, 40, o sea, se me hace como muy poca gente, o quiénes podían votar, o cómo es esta, que tú tengas esta información. O si eran, se me hace muy poquitas personas, o es representativo, cómo llegaron a este número. Bueno, es que había muy pocos electores, o sea, en realidad nada más votaban los que tenían propiedades y que fueran, ¿no? Esto de los 12,000 o 10,000 votos también es relativo, o sea, en realidad son los que votan de a pie, pero al final va nada más un fulano y vota, hace un voto por toda esta gente que está acá. O sea, el sistema sí es medio gringo, ¿no? Todavía es medio estadounidense el sistema, y entonces son pocos votos en realidad, pero porque no más hay. Y además aparecen los nombres en el periódico oficial, que apenas creo que me da más como mucha risa, pero bueno, ya lo entendí que pues, es el sistema que está teniendo, ¿no? Entonces dice, en Apatzingán se abrió la casilla para que votaran y fueron a votar, y están los nombres así de las personas. Y entonces, entre estos fueron tantos para tal y tantos para tal. Y siempre en las elecciones pedían al gobernador que le mandara pesos para mover a los electores. Entonces decía, no, es que hay muchos electores en tal municipio y no vienen si no les pagan. Ya sabemos que es muy probable que no llegaran esos pesos a esas personas, porque era una cosa demasiado demencial que estaba pidiendo siempre. Pero sí, todo. ¿Y la Hacienda de los Laureles a qué se dedica? Es que, bueno, en la puerta de Tierracaliente está el camino que hacen a Laureles, de Acámbaro, de Tacámbaro a Tuzantla, entonces la puerta de Tierracaliente, entonces caña, papa, calabaza, lo que va a Tierracaliente. Ahora es el municipio de Ciudad Juárez, no, el municipio de Juárez. Es que era muy grande la hacienda. O sea, la buscaban poseer por la extensión más que por la producción. Carlos González le vendió una idea al presidente. Le dijo, mire, esta hacienda va a costar, no me acuerdo los números, pero costaba como 50,000 pesos que va a gastar. Y como esa beneficencia pública, podemos irlo haciendo, irlo retrasando para que no lo pague, como van a usar para beneficencia pública, pues ¿a quién le importa la beneficencia pública? A nadie, ¿no? Entonces, podemos irlo retrasando un poco más, que ya se va retrasado en los pagos de impuestos y todo lo demás. Entonces, cuando la compran, empieza a ver, manda a un diputado que también era coronel pues a arreglar la hacienda, a ver cómo la va a solucionar. Y entonces le dice, oiga, es que está diciendo que debemos ya 10,000 pesos de impuestos y que no han pagado todo lo que ha salido de mercancía, y luego los indios que vienen a vender cosas a los de la hacienda, pues les sale más barato no venir, porque lo que les quita los impuestos es un montón. No era lo que estaba esperando. O sea, no es como las otras, no es como la hacienda donde está la escuela de Chapín, no es como la hacienda de Chapín. Esa sí era una hacienda que le hizo hasta tren, todo.
Texcoco. Ajá, el Chapino que está en Texcoco, ajá, que es así. No, al final no era tan rentable. Y luego vino, cuando ya no era gobernador, Manuel González mandó a su hijo. Y su hijo también pues, no era muy bueno para esos asuntos. No era un tipo tan rudo como Manuel González. Es conocido en la historia porque era el manco, pero golpeaba a las mujeres y no la mataba. Era muy violento, ¿no? Y su hijo pues no era tan violento. Entonces, no, bueno, sí es un asunto muy... Habrá que revisar mucho. Yo no revisé todos los papeles de Manuel González, seguramente cosas que estoy perdiendo, pero los de la Hacienda son también un montón y hay cosas pues, que dan para muchísimas. Muchas gracias. Pues con esto terminamos la participación del maestro Alfredo Carrera López y le hacemos entrega de una constancia por su participación en este tercer coloquio de fuentes de la investigación de la historia. Felicidades. Charla histórica. Tu conexión con el pasado.